tardes a todos. Yo soy el doctor Enrique Volado, soy el decano de la Facultad de Medicina UPE Ciudad del Este y quiero hacer conocer esta patología que ya todo el mundo la conoce, pero siempre es de actualidad, por lo tanto hay que estar refrescando conocimiento en forma permanente. Diabetes. Diabetes es una enfermedad que compromete todo el organismo, por lo tanto hay que dejar bien en claro algunos conceptos. La podemos definir como que es un desorden metabólico de múltiples etiologías. Está caracterizado por una hiperglucemia crónica con disturbio en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, y que resulta de defectos en la secreción y o acción de la insulina. Si la entendemos así a la diabetes, evidentemente nada, absolutamente nada del organismo se escapa. Hay un compromiso generalizado. Es por eso que hay que pensar siempre qué órgano es el que compromete o que empieza a comprometerse y va a dar deficiencia en la secreción, en la producción, en la calidad de la insulina. Y para eso hay que destacar lo que es el páncreas. El páncreas es una glándula que tiene dos funciones, una función exócrina y una función endócrina. La exócrina es la encargada de producir sustancias, elementos, enzimas que van a contribuir a la digestión. En todo proceso digestivo interviene el páncreas secretando enzimas que van a ayudar a la degradación de los alimentos. Y la parte endocrina es donde nosotros vamos a prestar atención y es la que encargada de producir, por un lado, la insulina y por otro lado, el glucagón. En este páncreas se encuentran los islotes de Langerhans, que son células endócrinas y están localizadas dentro de esta glándula pancreática endócrina. Contiene células alfa y beta. Las células alfa producen glucagón y las células beta producen insulina. Del equilibrio de estas dos hormonas, glucagón y la insulina, es que hace que nosotros tengamos una glucemia dentro de los parámetros normales. La circulación de la insulina libre en sangre puede estar alrededor de 4 o 5 minutos circulando y cuando se une a un receptor de insulina la vida media puede durar varias horas. Los signos y síntomas de la diabetes. Hay que destacar que un paciente cuando empieza con estas manifestaciones clínicas empieza con una poliuria, es decir, orina excesiva, orina varias veces. Paralelamente a orinar muchas veces también toma agua, o sea, hace una polidipsia, es una sed excesiva. También puede tener cambios en los hábitos alimenticios, polifagia, ingesta de alimentos en forma excesiva, pero no obstante tener mucha ingesta de alimentos, el paciente pierde peso y se siente con mucha debilidad, cansancio, fatiga. También tiene hiperglucemia persistente en forma, digamos, progresiva. Puede en un principio aparecer con glucemia moderadamente elevada y finalmente cuando ya está instalado todo el proceso, obviamente que va a tener azúcar alta, o sea, glucemia alta en forma permanente. En el organismo existe, o sea, en el páncreas, hay modificaciones en la célula beta. Por eso vamos a tratar de describir esta imagen que estamos viendo, donde si nosotros consideramos a la célula beta con un punto de partida importante que a través de cierto tiempo va decayendo la función, y se van presentando distintas fases de la diabetes. Fase 1, fase 2, fase 3. Antes de la fase 1, ya cuando empieza a fallar en forma progresiva, pueden aparecer alteraciones en la glucemia y el paciente va a presentar alteraciones en la glucemia. Puede ser que haya una glucemia postprandial, o sea, después de comer, elevada, por encima de ciertos valores y hay que tenerlo muy en cuenta. Este parámetro sirve para que nosotros tomemos medidas y vayamos siguiendo la evolución de ese paciente y en qué medida va a ir deteriorándose y en qué tiempo se va deteriorando y ese paciente poco a poco va a ir sintiendo cada vez más manifestaciones.
Aparece la fase 1, que es a continuación de esa alteración postprandial de la glucemia, luego la fase 2 y finalmente ya se instala la fase 3, que es cuando para nosotros la diabetes ya está manifiesta, y eso está indicando que la célula beta se está agotando en su capacidad productiva de insulina y aparecen las alteraciones propias de una diabetes crónica. Todo esto que estamos manifestando es propio de los pacientes con diabetes tipo 2, porque están los diabéticos tipo 1 que tienen otra presentación clínica que ya vamos a hacer la diferencia, que es muy importante de tenerla en cuenta. El diagnóstico, de acuerdo a la presentación clínica de todas las manifestaciones que pueda ir presentando el paciente, y es lo que lo puede llevar a la consulta, están los síntomas de la diabetes más una glucemia casual que se puede hacer por otro motivo, igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Si tenemos estos síntomas, es las manifestaciones clínicas del paciente diabético, más una glucemia alta, ya lo podemos considerar, le podemos ya dar el diagnóstico de diabético tipo 2. En segundo lugar, puede haber una glucemia en ayunas igual o mayor a 126 miligramos por decilitro. 126 miligramos por decilitro es un punto de quiebre, digamos, que hasta ese momento el paciente puede tener una glucemia relativamente normal, sin altibajo, hasta 126, pero cuando empieza a subir 130, 135, 124, 126, pero siempre va a presentar valores con tendencia a superior a 126, más toda la manifestación clínica, ese paciente ya se le puede hacer el diagnóstico de diabetes. Y en tercer lugar, podemos tener una glucemia igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, 2 horas después de una carga de glucosa en una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Estas son las manifestaciones clínicas que nos ayudan a nosotros con la colaboración del laboratorio, más toda la sintomatología que el paciente presenta, hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2. Existe también la posibilidad de hacer, cuando uno tiene un paciente que ya hace 3, 4, 5 meses o 6 meses que viene con manifestación y con glucemia alternantes, podemos pedir una hemoglobina glicada, que es un método de laboratorio que nos ayuda mucho a nosotros y que nos puede dar valores que pueden inclusive hacer una evaluación retrospectiva de ese estado clínico del paciente en los últimos 3 meses. Es así que poder darnos un número del 6% de hemoglobina, que equivaldría aproximadamente a 135 miligramos por decilitro de promedio en los últimos 3 meses de vida de ese paciente. O bien puede dar valores más altos, 7% equivaldría a 170 miligramos por decilitro, 8 que puede ser 205 de promedio, 9 que puede ser un poco más elevado, 240, o 10, 275 de promedio, o 11 que equivaldría a valores muy altos de 310 aproximadamente miligramos por decilitro. Estos números son categóricos y nos dan la información de que ese paciente en los últimos 3 meses su estado clínico ha sido muy malo. Por lo tanto, cuando viene a la consulta o lo traen, porque generalmente estos pacientes están en muy malas condiciones físicas, es traído a la consulta y viene con estos valores altos, un deterioro físico muy importante y con glucemia de hemoglobina glicada muy alta en los últimos 3 meses. Por lo tanto, el tratamiento cambia totalmente. Para hacer una clasificación etiológica de la diabetes, podemos decir que existe una diabetes tipo 1, que es una diabetes que tiene un inicio distinto a la que estuvimos explicando recién, diabetes tipo 2. Está mediada por algún proceso inmune a nivel de los islotes de Langerhans, o puede ser idiopático, que es una alteración propia de la célula, y eso hace que el paciente empiece a tener manifestaciones rápidas, mucho más rápidas que los diabéticos tipo 2, y la presentación clínica cambia, es mucho más, digamos, manifiesta de entrada. Esos son conceptos para tenerlo en cuenta para hacer el diagnóstico de qué tipo de diabetes tiene el paciente. En estos casos estamos hablando de diabetes tipo 1.
Los diabéticos tipo 2 están relacionados con la obesidad crónica. Puede haber pacientes no obesos o bien puede haber otras manifestaciones propias de los pacientes delgados que pueden tener manifestaciones diabéticas tipo 2, pero que no están en relación con la obesidad. Estos son los diabéticos tipo LADA. Otros tipos específicos de diabetes, que son aquellos que tienen defectos genéticos en la función de la célula beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exócrino, o pueden haber otro tipo de endocrinopatía que puede estar acompañando a la diabetes. O bien pueden haber manifestaciones de la diabetes cuando hay una inducción por drogas, productos químicos, en algunas patologías muy importantes donde se usan fármacos que obviamente van a producir alteraciones metabólicas y hace que aparezca la diabetes. O bien pueden haber infecciones, formas poco comunes de diabetes, autoinmunes, síndromes genéticos asociados a la diabetes. O bien podemos tener una diabetes mellitus gestacional, que es aquella que se presenta en las pacientes embarazadas y que empiezan a hacer, en el momento que empieza a desarrollarse el embarazo, alteraciones metabólicas que hace que esa paciente tenga glucemias altas en el primero, segundo, el tercer mes, o sea, el tercer trimestre de embarazo. Y estos pacientes hay que atenderla muy bien por preservar el desarrollo del hijo. Puede haber una tolerancia anormal a la glucosa, que sería una glucosa alterada de ayuno. Y esto también enfoca, o sea que hay que enfocar el tratamiento de otra manera. Estos pacientes que tienen una diabetes mellitus gestacional, obviamente que no se le puede dar comprimidos, o sea, no hay un tratamiento vía oral con fármacos que puedan perjudicar el desarrollo fetal. Entonces, de entrada nomás hay que hacer un tratamiento con insulina. Las características principales que hay entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 son las siguientes. La tipo 1 predomina en pacientes generalmente en menos de 20 años, mientras que los diabéticos tipo 2 predominan en pacientes de más de 40 años. Puede haber una deficiencia absoluta de insulina en los diabéticos tipo 1 y eso está hablando de que hay una destrucción autoinmune muy rápida en los islotes de Langerhans y las células beta dejan de producir insulina rápidamente. Mientras que en los dos puede haber una deficiencia relativa más una resistencia insulínica, que es lo que lo va deteriorando al paciente y poco a poco va manifestándose. Generalmente se da en pacientes obesos, sedentarios e hipertensos. En los diabéticos tipo 1 el paciente puede ser delgado, mientras que en los otros la diferencia siempre va relacionado, casi siempre relacionado con la obesidad. Síntomas en la diabetes tipo 1, polidipsia, polifagia, adelgazamiento, y en los otros puede tener un inicio insidioso, a veces asintomático o por complicaciones crónicas, o que se manifiestan precisamente en un momento de un proceso infeccioso como una neumonía o un infarto, y ahí empiezan a manifestarse todos los signos y los síntomas de la diabetes tipo 2. Los diabéticos tipo 1 pueden tener una descompensación tipo aguda, inclusive hasta debutar con un coma diabético, mientras que los otros diabéticos tipo 2 pueden tener una descompensación tipo coma hiperosmolar y el proceso es mucho más lento. En los diabéticos tipo 1 está asociado a la herencia. Hay un sistema de histocompatibilidad que se da en ciertos pacientes que ya vienen con una carga genética que lo predispone a una falla aguda de las células beta y obviamente que la manifestación es muy manifiesta y muy diferente a los tipo 2. La otra, los tipo 2, tiene una herencia poligénica, es decir, que hay varias manifestaciones, o sea, varios genes que participan en el proceso y obviamente que la presentación es totalmente distinta. Entonces, estas son las manifestaciones que hacen a la diferencia entre los diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2, que hay que tenerla en cuenta porque el enfoque terapéutico tanto para uno como para el otro es diferente y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque en unos, los diabéticos tipo 1,
donde tiene una carencia absoluta en la capacidad de producir insulina, hay que ponerle insulina. Mientras que los diabéticos tipo 2, el tratamiento es totalmente distinto, como ya lo vamos a ver enseguida. Y eso también tiene su gran importancia porque hay muchos factores que influyen alrededor del diagnóstico y luego la terapéutica. En los diabéticos tipo 2, desde el punto de vista fisiopatológico, la secreción de insulina se ve alterada, está disminuida, más una resistencia a la insulina, donde intervienen varios factores. Y esos factores están a nivel del hígado, a nivel de los músculos, que es donde es donde se utiliza la mayor cantidad de glucemia circulante y es donde pueden haber alteraciones en la capacidad de utilización de esa glucemia. Entonces, porque hay resistencia, hay dificultades para la utilización, o el paciente es obeso o no hace ejercicio, demasiado sedentario, entonces aparecen las manifestaciones de exceso de peso acompañado de glucemia alta. En esta diapositiva estamos mostrando precisamente lo característico que se ve en los pacientes muy obesos que tienen un gran diámetro abdominal y que precisamente eso es lo que también se toma como punto de partida, las manifestaciones metabólicas que a través de cierto tiempo ya se van presentando en los pacientes. Es decir, que la obesidad central es un marcador independiente del incremento de los riesgos de enfermedad cardiovascular. Asociado a la resistencia a insulina, tejido adiposo es muy activo, sintetiza la adipocitoquinas, que son las leptinas, y que son las que se empiezan a manifestar precisamente en aquellos pacientes muy obesos, aquellos pacientes que ya tienen más de 140, 150 kilos y donde los riesgos en todos los aspectos aumentan. La obesidad central o intraabdominal constituye un atajo a la diabetes cuando el perímetro de cintura supera los 102 centímetros en el varón o los 88 centímetros en la mujer. La persona tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 simplemente midiendo la circunferencia abdominal tanto en el hombre como en la mujer. Si supera estos parámetros, obviamente vamos a pensar de que ese paciente está en riesgo de algún tipo de enfermedad metabólica o enfermedad cardiovascular. Este es un ejemplo típico de lo que vemos hoy en día, donde gente joven, adultos, chicos, adolescentes, están súper excedidos de peso. Una vida totalmente sedentaria, viendo televisión, comiendo y comiendo y comiendo, viendo televisión y se olvidan de jugar o hacer ejercicio o de hacer algún tipo de actividad deportiva y tienen 12, 13, 14 años y donde la obesidad, si no es controlada, en ese momento ya prácticamente están condenados a ser obesos toda la vida y obviamente que en algún momento van a tener manifestaciones metabólicas serias. Una condición de alto riesgo es la obesidad abdominal, eso ya lo sabemos. Están predispuestos a enfermedad vascular cerebral, intolerancia a la glucosa, enfermedades coronarias, hipertensión arterial, van a presentar patologías como los aneurismas. Y cuando el HDL, que es un tipo de colesterol, está bajo y el triglicérido está alto, los riesgos de insuficiencia vascular periférica están manifiestos y se van a presentar tanto a nivel de miembros inferiores como a nivel de coronaria, a nivel del cerebro, a nivel renal, etcétera, etcétera. El síndrome de resistencia a la insulina y sus componentes, es muy importante tener en cuenta que el síndrome de resistencia a la insulina se manifiesta porque hay una hiperinsulinemia, una obesidad central abdominal, una enfermedad coronaria manifiesta, intolerancia oral a la glucosa, hay una dislipidemia que está manifestada por el colesterol alto y triglicéridos alto, y obviamente que estos pacientes van a tener problemas a nivel circulatorio. Puede haber también microalbuminuria y puede también haber en forma manifiesta una hipertensión arterial que conforma todo este cuadro de síndrome de resistencia a la insulina, con todos los componentes que obviamente lo van deteriorando el paciente. Esta diapositiva es para mostrar las características esenciales de lo que es la diabetes tipo 2, que no es nada más que la punta del iceberg, porque si analizamos desde la base, donde hay una carga genética importante, están todos los factores que componen la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, la aterogénesis,
todas las manifestaciones que se van dando a nivel de las grandes arterias, de las pequeñas arterias, todo lo que va alterando la producción de glucosa va llevando a una glucemia moderadamente en forma progresiva alta, y eso es lo que va a provocar directamente lo que en algún momento ya queda instalada la diabetes, basándose en todo esto. Es decir, que tenemos un estadio con una tolerancia normal a la glucosa, estadio 2, tolerancia disminuida a la glucosa, y el estadio 3, que corresponde ya a una diabetes bien manifiesta, donde el paciente va a sufrir todas las consecuencias de esa hiperglucemia constante, permanente, que es la que debe ser tratada en forma diaria. Puede haber también una lipogénesis conjuntamente con una obesidad acentuada, donde predominan los triglicéridos, que es una variedad de grasas muy importante a tener en cuenta por las múltiples patologías que presenta, con la característica de que el colesterol bueno, que se llama HDL, está disminuido, y eso es lo que también ayuda al perjuicio arterial y en general a cada uno de los órganos. Por lo tanto, toda esta serie de elementos hay que tenerla muy en cuenta en el momento de hacer un tratamiento. La Asociación Americana de Diabetes, allá por el año 1997, ya sacó cuáles serían los parámetros que hay que tener en cuenta para declarar a un paciente o darle a un paciente el diagnóstico de diabetes. Los síntomas sugestivos, que ya lo explicamos, más una glucemia al azar de más de 200 miligramos, de forma casual, glucemia en cualquier momento independiente de la comida previa, más los síntomas de poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, inexplicable, toda esa serie de manifestaciones, ya conforman datos suficientes para hacer el diagnóstico de diabetes. La glucemia en ayuna, también de superior a 126 miligramos en forma constante, hace que nosotros lo tomemos como parámetro para hacer el diagnóstico de diabetes. La glucemia a las 2 horas postcarga, o sea, más de 200 miligramos, que es una prueba en laboratorio que se hace y nos da estas manifestaciones, ya le podemos dar técnicamente el diagnóstico de diabético, y que debe ser sometido a un tratamiento completo, integral, como lo vamos a ver rápidamente enseguida. En ausencia de descompensación metabólica aguda, estos criterios deben ser confirmados en otras ocasiones. Prueba oral de tolerancia a la glucosa no está recomendada como un método de rutina para esto. Hay que tener siempre en cuenta las manifestaciones clínicas y la progresión de cada una de esas manifestaciones, sobre todo lo que está relacionado con las manifestaciones clínicas, pérdida de peso, calambre, cansancio, fatiga, poliuria, polidipsia, todo eso ahí. Es la enfermedad endocrinológica más común, la diabetes. La diabetes mellitus es el 90% de todos los tipos de diabetes, la diabetes tipo 2. Su prevalencia aumenta año tras año, y esto es una gran preocupación en salud pública a nivel mundial, ya lo vamos a ver. 370 millones de casos están, pronosticados para el 2030 a nivel mundial. Es una cifra monstruosa. El tratamiento intensivo lleva a una disminución de las complicaciones. Eso quedó demostrado en un estudio que se hizo, el UKPDS, y dejó asentado que prácticamente aquellos pacientes que hacen un tratamiento integral, completo, constante, responsable, las complicaciones prácticamente se van demorando y aparecen después de muchos años. Existe una necesidad de nuevas alternativas terapéuticas. Sí, es permanentemente, revisado todo lo que se refiere al tratamiento con comprimido o con insulina, con distintos tipos de insulina, para ir mejorando los resultados terapéuticos. La diabetes y la morbilidad es la primera causa de ingreso a programas de diálisis en el primer mundo y entre las 3 causas más frecuentes en América Latina. La primera causa de ceguera adquirida, importante determinante de amputaciones de miembros inferiores, y entre los principales factores de riesgo cardiovascular. Es decir, que estos parámetros que hace a la frecuencia con que los pacientes diabéticos comienzan a tener manifestaciones clínicas de estas complicaciones, hay que tener en cuenta, porque son pacientes que
si no se tratan en 5, 6, 8, 10 años quedan ciegos. O bien pueden ir a las amputaciones de un miembro y a los 6 meses, un año después, va a tener la otra amputación del otro miembro. O bien puede tener un infarto agudo y eso rápidamente termina con la vida de los pacientes. Por lo tanto, estos parámetros, digamos, manifestaciones clínicas, siempre hay que estar recordándose a los pacientes. Un paciente diabético debe tener estos objetivos. Los objetivos en el manejo de la diabetes son los mismos para la diabetes tipo 1 y tipo 2. Los objetivos a corto plazo son preservar la vida de la persona con diabetes y aliviar los síntomas de la enfermedad. Los objetivos a largo plazo son estabilizar y mantener un buen control metabólico para prevenir o retrasar las complicaciones de la diabetes con un mínimo impacto en la vida social. Alcanzar estos objetivos es imposible sin la activa participación de la persona con diabetes. Es fundamental abordar el tratamiento no farmacológico, el cual es tan importante como el uso de medicamentos. Este enfoque integral consta de varios componentes clave que juntos pueden ayudar a gestionar y controlar esta condición crónica de manera efectiva, comenzando con el cambio de hábito alimentario, esencial para regular la glucosa con una dieta balanceada. La actividad física es otro pilar, vital para mejorar la sensibilidad a la insulina y el control del peso. El autocontrol es el tercer aspecto clave, donde el paciente aprende a monitorear su glucosa y a entender cómo su estilo de vida afecta su condición. Y por último, pero igual de importante, la educación diabetológica permite a los pacientes y sus familias manejar la enfermedad de manera informada. Para alcanzar el control glucémico en la diabetes tipo 2, hay 3 opciones principales de tratamiento. La primera es la combinación de dieta y ejercicio, que es la piedra angular del manejo y puede ser suficiente para algunos al inicio de la enfermedad. La segunda opción son los hipoglucemiantes orales, que incluyen varias clases de medicamentos diseñados para bajar la glucosa en la sangre. Finalmente, para algunos pacientes se requiere insulina o análogos de insulina, especialmente cuando otros tratamientos no logran el control deseado. Estos preparados ayudan a suplir la deficiencia de insulina que el cuerpo ya no puede producir en cantidades adecuadas. Al abordar el plan de alimentación en el tratamiento de la diabetes, es crucial reconocer que cada individuo es único. No existen 2 personas idénticas, por lo que cada plan debe ser personalizado. Lo que funciona para uno puede no ser efectivo para otro, así que el tratamiento se adapta para atender las necesidades nutricionales específicas, preferencias personales y metas de control glucémico de cada paciente. Las metas de la terapia nutricional en el manejo de la diabetes son multifacéticas y personalizadas. Primero, se busca alcanzar o mantener un peso corporal saludable, ya que esto puede influir significativamente en el control de la glucemia. Hablando de glucemia, el segundo objetivo es mantenerla lo más cercana a lo normal posible para evitar complicaciones a largo plazo. El tercer punto es lograr un perfil lipídico adecuado, manteniendo los niveles de lípidos sanguíneos dentro de rangos que no comprometan la salud cardiovascular. Asimismo, es importante proporcionar una cantidad adecuada de energía a través de la dieta, la cual debe ser acorde con la edad, sexo y condición física del paciente, ya sea en estado de salud o enfermedad. La quinta meta es asegurar que el paciente con diabetes sea capaz de realizar ajustes dietéticos que se alineen con su estilo de vida para que el manejo de su condición sea sostenible en el tiempo. Y por último, buscamos mejorar el estado general de salud mediante una nutrición óptima, lo que a su vez puede mejorar la calidad de vida del paciente. Para el manejo dietético de la diabetes, es primordial mantener una constancia tanto en la cantidad de alimentos como en los horarios de las comidas. Esto ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre a lo largo del día y evita picos y caídas bruscas de glucemia. Además, es esencial que la dieta esté balanceada en términos de macronutrientes, siguiendo las proporciones de carbohidratos, proteínas y grasas recomendadas, lo cual será detallado en los siguientes puntos de nuestra presentación. Valor calórico de acuerdo al peso.
Hidrato de carbono debe estar entre 55 al 60% de las calorías, proteínas el 15% y las grasas el 35%. Esto es para mostrarles la importancia que tienen los almidones, las verduras, los lácteos y los quesos, para que finalmente lleguemos a un equilibrio metabólico en cuanto a la distribución de los alimentos y no sea una dieta unilateral, es decir, tiene que haber un equilibrio en cada uno de esos nutrientes para decir que el paciente tiene una dieta equilibrada. ¿En quiénes puede variar? En niños, en adultos y en ancianos, delgados u obesos, dislipémicos, hipertensos, embarazadas y lactancia, la insuficiencia renal crónica en todas sus etapas y enfermedad celíaca. Es decir, todos estos parámetros hay que tener en cuenta cuando hablamos de nutrición. ¿Por qué? Porque cada uno de esos pacientes va a tener una característica especial, su nutrición. No todos se les puede dar lo mismo. Hay que tener en cuenta muchos parámetros, sobre todo qué tipo de patología puede tener asociada y si haya o no tolerancia a ciertos determinados alimentos. Por ejemplo, la enfermedad celíaca tiene que estar muy bien controlada el porcentaje o la presencia o la ausencia de gluten en los alimentos, porque de lo contrario va a tener descompensaciones metabólicas serias. Tratamiento inicial de la diabetes gestacional se hace primero con una dieta de 35 calorías por kilogramo de peso teórico por día. Y eso está distribuido en 60% de hidrato de carbono, 15% de proteína y 25% de lípidos. En las mujeres obesas puede haber un porcentaje entre 1.600 a 1.800 calorías por día, más 400 calorías, más a partir del segundo trimestre. Es decir, hay que tener en cuenta en este caso en las mujeres obesas para tratar de conseguir que disminuyan de peso. Evitar mala nutrición respecto a las grasas, los calcios, fósforo, vitaminas, ácido fólico, etc. Para que haya siempre un equilibrio nutricional. Siempre hay que tener en cuenta qué tipo de alimento y en qué proporción y cómo lo está comiendo, con qué frecuencia lo está comiendo. Los azúcares de absorción lenta son hidratos de carbono que están presentes en algunos alimentos y que al descomponerse en elementos más simples quedan en forma de azúcares de estructura química compleja, pasando del tubo digestivo, o sea, del intestino, a la sangre de forma muy lenta. Por ejemplo, el arroz, el poroto, las lentejas, fechado, garbanzo, etc. Todo lo que es legumbre en general tienen este tipo de proceso y hay que tenerlo en cuenta en el momento del cálculo. Las proteínas hacen subir la glucosa, pero algunas en aún un poco más lenta, de acuerdo a la velocidad de absorción y al diámetro de las proteínas. Son esenciales para reparar y mantener la estabilidad del cuerpo. Las grasas se deben comer en cantidad limitada, pues en exceso produce obesidad. El cuerpo humano necesita un poco de grasa para ayudar a la digestión y el aporte que pueden hacer para otro tipo de enzimas o de hormonas, justamente basándose en las grasas. Ejercicio y diabetes. La actividad física es el pilar fundamental para el tratamiento no solo de la diabetes, sino también de patologías asociadas, síndrome metabólico, hipertensión arterial, obesidad, dislipidemia, insulinoresistencia, etcétera, etcétera. Los grandes beneficios surgen como resultado de un plan de entrenamiento aeróbico regular y no como producto de una estimulación aguda. De aquí en más, no se impresione por las imágenes que mostraré, pero es una pequeña muestra de lo que ocasiona la diabetes. Les aviso para que no se vayan a asustar si empezamos a ver imágenes como esta, por ejemplo, donde tenemos los pies de los diabéticos, donde un dedo está totalmente necrosado, los otros se están necrosando de un pie y posteriormente va a ser el otro pie. Esto es muy importante tener en cuenta porque aquí se manifiesta lo que el paciente ha hecho con su diabetes en los últimos años. O tenemos este caso donde ya prácticamente está todo necrosado y este paciente prácticamente va a la amputación del miembro porque ya no hay nada que hacer. Hay una gangrena, hay un proceso infeccioso agudo en curso
y si no amputa, el paciente va a morir muy pronto. Por lo tanto, hay que tomar esa drástica decisión. Acá tenemos otro caso que es similar al anterior y que realmente poco hay que hacer porque ya está todo tomado y la amputación en estos casos generalmente es arriba de la rodilla. Por lo tanto, estos son pacientes que pronto tienen dificultades serias para la marcha, para caminar, porque quedan con un pie o en una pierna y que si no toma medidas y no se cuida en 6 meses, 1 año, el otro paciente, es decir, la otra pierna también va a sufrir las mismas consecuencias. Por lo tanto, es una situación crítica. Así empiezan los pacientes con una lesión en un dedo, pero que comienzan con, es decir, acá tenemos las manifestaciones de que hay un compromiso circulatorio y se van a ir comprometiendo todos los dedos. Estos pacientes son los que andan mal o no se han tratado en los últimos años y obviamente esas son las consecuencias. Paciente obeso, superobeso, con la necrosis del segundo dedo, que obviamente hay que amputarlo. Y si no se cuida y no toma las medidas necesarias, pronto va a ser la pierna la que hay que amputar. Este es otro caso donde se afectó la piel y la misma diabetes lo llevó a todo este proceso de necrosis que fue perdiendo tejido y no está comprometido todavía los huesos, pero pronto va a llegar a esa situación si no se cuida como debe ser. Por lo tanto, como se ve, hay pacientes que tienen alto riesgo y todos esos pacientes que tienen alto riesgo muy pronto llegan a esa situación. Y eso es lo que queremos nosotros divulgar, que los pacientes tomen conciencia de que la diabetes es cosa seria y hay que tomarla con toda responsabilidad. Para eso hay organismos internacionales como la Federación Internacional de Diabetes, la OPS y la Asociación Latinoamericana de Diabetes, en la cual nosotros somos socios, proponen lo siguiente. Primero, reconocer a la diabetes como un problema de salud pública serio, común, creciente y costoso, de una gran carga social para cualquier población, para cualquier país. Las cifras en el mundo entero están creciendo. No hay forma de detenerla. En 3, 4, 5, 8 años esto ha crecido una barbaridad y va a seguir creciendo por la calidad de vida, lo complejo que es la vida actual y las múltiples complicaciones que se van dando. En segundo lugar, desarrollar estrategias nacionales de diabetes que incluyen metas específicas y mecanismos de evaluación de resultados. Todos estos parámetros han sido tomados por varios países. Paraguay ya lo tomó, Argentina lo tomó, Brasil lo tomó y lo están poniendo en práctica todos estos consejos, todas estas sugerencias. Elaborar e implementar programas nacionales de diabetes, desestimar recursos adecuados, apropiados y sostenibles a la prevención y manejo de la diabetes. Desarrollar e implementar un modelo de atención integral de la diabetes que incluya educación. Si no educamos, no hay control de la diabetes. Es decir, que todo pasa por la educación. Y un paciente bien educado tiene otra calidad de vida y un menor costo social, obviamente. Asegurar la disponibilidad de insulina, otros medicamentos y elementos para el autocontrol. Esto ya es una cuestión de presupuestaria de cada país que está imponiéndose esta sugerencia. Y obviamente que el aporte de la insulina o los comprimidos, todo lo que es tratamiento vía oral tiene su costo y obviamente que el presupuesto debe ser alto. Asegurar que la persona con diabetes pueda adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para cuidarse a sí misma, o sea, educación. Si nosotros educamos muy bien a un paciente desde este punto de vista, los costos van a disminuir y la calidad de vida de ese paciente va a mejorar. Desarrollar organizaciones nacionales que alerten a la comunidad sobre la importancia de la diabetes y la involucren en los problemas y las complicaciones que eso significa. Y todo lo que significa desde el punto de vista de la calidad de vida del mismo paciente que sufre durante años hasta que se muere. En noveno lugar, desarrollar un sistema de información que permita evaluar la calidad de la atención prestada. El uso de indicadores debe convertirse en una rutina en todos los sistemas de salud de la región. Y en décimo lugar, promover alianzas, estrategias entre todas las organizaciones involucradas en el cuidado de la diabetes.
Estos parámetros hay que tenerlos muy en cuenta y hay muchos países en el mundo que ya lo han implementado hace mucho tiempo. El problema es sostenerlo en función del tiempo, por los presupuestos que esto implica, el gasto que esto implica, el costo y toda la gente que está comprometida en la implementación de esta serie de sugerencias. Esto es lo que nosotros queríamos mostrarles, esto es lo que queríamos o pretendemos de que todos entiendan cómo se debe manejar la diabetes, empezando por conocer qué es la diabetes. No se debe subestimar la diabetes. La diabetes es una patología crónica, evolutiva, progresiva, y todas las manifestaciones que va presentando, las complicaciones que va presentando la diabetes, siguen 3 parámetros. El primero de ellos es que es una complicación lenta, es progresiva, y todo lo que en forma lenta y progresiva la diabetes complicó es irreversible, no vuelve atrás. Es decir que demasiado importante es conocer qué es diabetes, el tratamiento, la manifestación y el control. Muchas gracias a todos y buenas tardes.